Esta semana arrancaba con una noticia histórica. El Papa Benedicto XVI, el que fuera guardián de la fe católica durante décadas, reconocía no tener fuerzas para ejercer el ministerio de sucesor de Pedro. Una decisión revolucionaria, valiente, humilde para unos, increíble para otros. El mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, exigen, decía el propio Santo Padre, el vigor tanto del cuerpo como del espíritu. Vigor que en los últimos meses había disminuido de tal forma que reconoce ser incapaz para ejercer bien el ministerio petrino. Se va para no perjudicar, se va reconociendo que han sido unos días muy difíciles. Se va porque quiere, con total libertad, y se va pidiendo perdón, dando las gracias y ofreciendo su servicio a la Iglesia de otro modo, con una vida de oración que desarrollará en clausura. No le volveremos a ver, así lo ha dicho. Reconocido por creyentes y ateos como uno de los más grandes intelectuales del siglo XX, desde luego, esta marcha sorprende. Muy buenas noches. Esta noticia que conocíamos el lunes de esta misma semana, una de las noticias, vamos a decir, históricas, sorprendentes y desde luego memorables de los, por lo menos, últimos 400 años para la vida de la Iglesia. Una noticia que procuraremos analizar a lo largo de este programa, intentándonos asomar a lo que ha sucedido, a lo que supone para la vida de la Iglesia y, por qué no, para la vida del mundo, puesto que es una noticia que ha dado la vuelta al mundo, precisamente a todos los continentes, llegó desde luego con sorpresa. Pero, como siempre en este programa, procuramos analizar las cosas pues desde dentro, en este caso esta noticia, y para ello tenemos pues unos contertulios, pensamos, que representan pues distintos perfiles, ¿no? Está María González Zaval, ella es periodista. ¿Qué tal, María? Muy bien, buenas tardes. Supongo que no te esperabas esta noticia, digo bueno, yo. Fue sorpresa, de hecho pensé que era un bulo que estaba empezando a correr por internet. ¿Consultaste? Tú además eres fan de Twitter, no sé si con ¿a quién fue la primera fuente a la que consultaste? Pues rápidamente entré en El Mundo a ver qué decía, en Radio Vaticano, y luego enseguida di con la agencia ANSA, que fue la que dio la noticia. Bueno, hay que ser periodista y hay que saber latín para ser la primera persona que da esa noticia, que desde luego pasará a la historia. Esta periodista, desde luego, por haber hecho letras puras, haber estudiado latín. Juan Carlos Elizalde, por todos conocido, vicario episcopal de Pamplona y Roncesvalles. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy bien, también sorprendido. Pero además creo que te pilló un poco retirado la noticia. Me pilló, no, en medio de la nevada en Roncesvalles. Incluso. Y me la dio un periodista de esta casa. Porque estaba... ¿Y le creíste al periodista? Sí, siendo de esta casa, sí. Me parece bien. Rafa González es también periodista y profesor de religión. ¿Qué tal, Rafa? Hola, buenas noches. ¿Cómo te pilló la noticia o te la creíste? ¿No? ¿Cuál fue la reacción? Pues primero recibí un mensaje por WhatsApp de una chica joven y no me lo creí, evidentemente. Dije que no se creía nada de lo que leía por ahí. Y al minuto, digo, porque claro, que hay muchas cosas sobre el Papa, ¿no? Y se ha dicho tanto de este buen hombre. Y al minuto, enseguida, bueno, pues por Twitter me llegaban mensajes, ya puse la radio y fue por la radio por donde confirmé la noticia y empecé a mandarla a todos los lados. Tampoco me creyeron a mí, pero bueno, no debe ser creíble. Lucía Martínez es estudiante de Filosofía y Periodismo. No sé dónde te pilló la noticia y tu reacción. Pues a mí me pilló en la biblioteca y también me mandaron un mensaje de WhatsApp y yo al principio no me lo creía y de hecho para contrastarlo fui lo primero a Twitter y ahí ya vi pues, amigos míos que iban colgando las noticias y empecé a leer pues, lo que decían los diferentes medios. Sofía Collantes, con larga trayectoria en el periodismo, no sé dónde le pilló esa noticia y cómo reaccionó. Bueno, pues yo me enteré bastante tarde porque fue al mediodía. Llegué a casa y vivo puerta con puerta con mis hijos y entonces entro siempre a saludarlos y estaban, bueno, mi hija que está casada y su marido y entro y digo, hola, ¿qué tal? Y ellos estaban ya comiendo y dice, muy bien, estamos hablando del Papa. Digo, ah, vale, bueno, pues adiós. Y voy para mi casa y voy pensando, qué majos, hablando del Papa. Y entonces, viendo la televisión, vamos, para ver el telediario de las 3 y me veo pues al Santo Padre pues diciendo en latín que se iba. Y Javier Leoz es delegado episcopal de Religiosidad Popular y párroco de Peralta.
¿Dónde le pilló la noticia y cómo reaccionó? A mí me pilló metido en el Facebook, en las redes sociales, en las cuales desde diciembre estaba metido el Santo Padre. Fueron unos jóvenes de mi parroquia de Peralta los que me dijeron: Javier, el Papa ha dimitido. Les contesté de la prensa lo que dicen, mitad de la mitad. No sé qué haces en esta mesa, pero bien. Pero luego a los 5 minutos tuve que hacer mea culpa porque me llamaron de Madrid, de una cadena radiofónica que hay un periodista de Peralta ya, para confirmarme que era cierto. Y pasé del asombro pues a un poco a la pena, y no tuve mejor cosa, me salió espontáneamente que hay una gran campana en Peralta que se llama la de Buen Pastor, y yo, como soy delegado de la Iglesia Popular, la puse a bandear 5 minutos de acción de gracias por lo que había supuesto no la renuncia del Papa, sino la apartación del Papa Benedicto XVI a la Iglesia. Fueron tañidos que estremecieron a toda esa zona que escuchó la campana del Buen Pastor, el Papa Benedicto. Buena reacción, desde luego, esa la de tocar la campana. A nosotros nos gustaría, tenemos la ilusión, este programa, de profundizar un poco en lo que supone esta noticia. Por eso hay tantos periodistas en esta mesa, de analizar un poco desde dentro lo que supone esto, bueno, para los cristianos y para los no cristianos, para la historia en general. A todos ha sorprendido, ¿no? La primera pregunta, claro, estamos hablando de algo que nadie ha estudiado. Nadie ha estudiado en el planeta, vamos, nadie ha estudiado una renuncia, nadie sabe lo que sucederá en los próximos años, en las próximas décadas. Pero claro, la pregunta, lo que nos gustaría, tenemos ilusión por adentrarnos, es en lo que puede suponer esta renuncia, ¿no? O sea, en lo que, a vuestro juicio, desde el punto de vista periodístico, sacerdotal, de vicario, de profesor de religión, de estudiante para los jóvenes, la próxima JMJ, desde vuestro punto de vista personal, ¿qué os supone esta renuncia del Santo Padre? Rafa. Hombre, como ha dicho Javier antes, al principio sorpresa, pero luego yo, con más calma y también calmando a otros que mostraban mucha tristeza, hay que ver un poco la grandeza de este hecho y lo que va a suponer en cuanto a continuidad, porque esto sigue, ¿no? Entonces, unos están, otros vienen y otros vendrán. Bueno, pues con esperanza de que esto continúe, una institución bien antigua, ¿verdad?, desde hace 21 siglos, y esto va a continuar adelante. Yo me he reído mucho estos días con muchas cosas que se han contado y dicho por ahí, que hablan de la ignorancia y desconocimiento, ¿no? Sí, es efectivamente todo nuevo lo que va a pasar, pero por eso, como es nuevo, pues también es interesante, ¿no? Y con esperanza, desde luego. Es una cosa increíble porque en la historia de la Iglesia uno puede estar a favor o en contra, pero la historia afirma o corrobora que pase lo que pase, esta institución continúa, o sea, 21 siglos y la cosa marcha. Javier. Sí, porque en estos días es muy importante caer en la cuenta de que tal vez miramos mucho al hombre, a la persona de Benedicto XVI, y muchos olvidamos la razón suprema por la cual Benedicto XVI ha bajado de la cruz, que ha sido su misión. Porque yo no tengo fuerzas para llevar adelante el mensaje de la cruz, porque ya no me siento con una fuerza no espiritual, que estoy convencido que la tiene como el primer día, sino porque no me siento, pues por dentro, con aquella vitalidad que tal vez la cruz enamora a la Iglesia, es un gran enamorado de la Iglesia, se necesita en estos tiempos pues, tan convulsionados, con tantas tensiones, donde hace falta una persona que dialogue con la fe, con la cultura. Precisamente por eso doy este camino a otra persona que pueda continuar esta misión. A mí me ha gustado mucho estos días escuchar un paralelismo entre Juan Pablo II y Benedicto XVI. Juan Pablo II abrazó la cruz y se quedó en la cruz. Pero Benedicto XVI, lo he leído esta mañana, una frase muy bonita: ha bajado de la cruz, pero se ha dejado los pies y las manos por Cristo en la cruz. Es decir, miremos un poco más a la misión y el fondo espiritual de por qué Benedicto XVI lo ha hecho. No se ha mirado a sí mismo, ha mirado al Evangelio y, por supuesto, a la Iglesia. Al bien de la Iglesia. No sé cómo... A mí me parece, sí, que cogiendo el hilo de lo que él ha dicho, me impresionó mucho el pensar. Vamos a ver, el Papa además es que lo dijo, después de llevarlo a la oración y de consultarlo en la oración, he decidido, entonces dices, efectivamente, este Papa, y para este momento de la Iglesia, el Espíritu Santo ha querido que este Papa llegase a eso. Y el anterior Papa, nuestro Papa anterior, Juan Pablo II, el Espíritu Santo quiso que se muriera en su cama del Vaticano como Papa. Entonces, quiero decir,
que esto es una cosa del Espíritu Santo, tanto lo que Juan Pablo II se muriera en la cama como papa, como que Benedicto XVI se vaya a retirar a un monasterio a hacer oración y deje de ser papa. Hay otra manera, no sé, que pensaba que se puede ver, es verdad que se ha utilizado mucho esa expresión de por qué se baja de la cruz, ha bajado de la cruz, como si eso fuera una renuncia. Nadie sabe la cruz que le puede suponer al propio Papa Benedicto el haber tenido que renunciar. Él mismo ha dicho que no eran momentos o días fáciles para él. O sea que eso, no sé, quizá también pueda ser otra... También Paz no se baja porque sea uno cruz el papado, porque además él también lo dice, sufriendo y rezando, es como uno es papa también. No se baja por eso, se baja porque él vio en la oración que no tiene fuerzas para continuar. Sí, la verdad es que decía exactamente después de haber examinado reiteradamente mi conciencia. Además, no es mi conciencia, sino reiteradamente, ¿no? se lo veo. Es muy importante lo que estamos hablando ahora, de la misma forma que el Papa en el año 2005, desde su conciencia, lo consulta internamente si merece la pena o no merece la pena dar el paso para ser Papa. De igual forma, espiritualmente, él ha entrado en un encuentro personal con Cristo, con Dios, y Dios no es que le libere del papado, Dios no es que le libere de una carga, sino simplemente hay a la conclusión de que la forma que dijo entonces, sí, ahora, por amor a Dios, por amor al Evangelio, tiene que renunciar al papado, nada más. Yo aquí, Paz, creo que también me parece que refleja un acto más de servicio, ¿no? Dentro de todo el pontificado del Papa, incluso esta renuncia es una vez más un nuevo modo de servir, ¿no? Pues él reconoce, ¿no? Pues que le falta un poco de fuerza para la necesidad que ahora mismo tiene la Iglesia y por eso renuncia, ¿no? Para que otro la coja y la lleve. Entonces yo lo vería también como en esa clave de servicio que es lo que ha marcado toda la trayectoria de este Papa. Sí, en la línea de lo que decía María, a mí me ha gustado mucho un blog que se ha estado compartiendo, una entrada de un blog que se ha estado compartiendo bastante en las redes sociales, que se llama Siempre renuncias, Benedicto. Un chico de 23 años que no entiende por qué. Sí, la verdad es que este chico se ha hecho famoso. Y que habla eso, en plan, siempre renuncias porque desde el momento en que, pues cuando ya Juan Pablo II le pide que se quede para la Congregación de la Doctrina de la Fe, pues supongo que no le hacía especial ilusión y se queda cuando decide aceptar el papado y se queda renunciando pues a eso, a lo que a él le gustaría leer, escribir, tocar el piano. Dice, y ahora ha renunciado, pues también lo que decía María, ¿no? Ese servicio y esa humildad, que yo creo que es una cosa que también se ha resaltado mucho, bueno, yo por lo menos hablando con mis amigos, esa humildad del Papa al comienzo del pontificado, en plan, necesito que recéis mucho por mí, y dices, bueno, que ves que es un gran hombre y te está pidiendo ayuda, y luego esta humildad de, pues eso, de dar gracias, de pedir perdón, y de decir lo mejor para el servicio de la Iglesia. Pues nos vamos a detener en esas palabras en latín, las dijo en su momento, como decíamos, una periodista bien espabilada que sabía el latín, pudo filtrar esa noticia, pero nos vamos a detener en lo que el Papa dijo. Era el momento en el que él mismo hacía pública su renuncia en latín durante una celebración de canonización. Joseph Ratzinger dejará de ser Benedicto XVI el próximo 28 de febrero. Ese día, a las 8 de la tarde, se hará efectiva la renuncia. Ha reconocido que le faltan fuerzas para seguir en el cargo. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que por la edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, ha asegurado que les ha pillado a todos por sorpresa. Pero es una decisión coherente tras admitir la posibilidad, hace 2 años, durante una entrevista con el alemán Peter Sibal. Desde entonces su renuncia venía planeando. En 2011 no descartó dimitir cuando cumpliera 85 años y en abril cumplirá 86. Ratzinger no participará en el próximo cónclave. Se mudará a Castel Gandolfo y después se retirará al monasterio de clausura de las monjas vaticanas. No es el primer pontífice que renuncia al cargo, aunque para el último ejemplo de renuncia hay que remontarse al Papa Gregorio XII en 1415. Bueno, pues analizando los hechos, uno puede estar a favor o en contra, pero analizando los hechos que se han producido, lo cierto es que sorprende, digamos, la ruptura, ¿no? O vamos a decirlo de otra manera, la libertad con la que el Papa Benedicto XVI decide. La libertad, desde luego, una decisión que supongo que habrá tenido que tomar en conciencia, lo dice él mismo reiteradamente, delante de Dios, ha revisado su conciencia, pero con
lógicamente, la presión de 20 siglos, porque no están tan claras las renuncias de los anteriores papas, porque a uno, digamos, que le pillaron como, oye, vas a ser tu papa, y el otro dijo, oye, que no, en 24 horas, no está tan claro eso, pero claro, romper con esa, digamos, tradición, con la presión, con cómo puede ser entendido, ¿no? En el exterior tiene que ser duro, pero sin embargo contrasta desde el minuto 1 la libertad con la que él concibe su pontificado. Además, yo creo que algunos hasta pensaban que iba a ser Juan Pablo III, y no, Benedicto XVI. Juan Carlos. Bueno, pues yo creo que confirma una catequesis sobre el ministerio petrino, porque de alguna manera el Papa está predicando sobre su misión. Es decir, los cristianos, los católicos, no tenemos ningún culto a la personalidad de determinado Papa. Es a Pedro, al que agradecemos que lidere la Iglesia y con esas funciones que Cristo le dejó como signo de unidad, para confortar en la fe, para cuando los hermanos desfallezcan. Es decir, otra vez el Papa nos ha puesto en el centro de nuestra vida y de la Iglesia el ministerio petrino. Pero lo que pasa es que sorprende, porque la imagen que a veces da la Iglesia, bien o mal, o que algunos perciben, es que no nos atrevemos como a salir un poco del molde, toda la Iglesia, los católicos piensan igual, no hay voces discordantes. Yo ahí pienso que tanto el Papa Juan Pablo II como Benedicto XVI han cuidado mucho en decir en conciencia siempre lo que ellos han pensado, al margen de lo que piense el mundo. O sea, que yo creo que por la trayectoria de Benedicto XVI y antes de Juan Pablo II, no creo que al Papa le haya pesado lo que vaya a decir el mundo, sino que él lo que efectivamente lo pasaría mal es hasta ver en conciencia claramente lo que tenía que hacer. Y luego hay una cosa que a mí como periodista me parece que hay que recalcar, ¿no? La exquisitez en las formas. O sea, él anuncia al mundo, pero se lo anuncia en un consistorio con sus cardenales. O sea, que vivimos ahora mismo en un mundo en el que la filtración de las noticias, de las cosas, de esto... Y él, exquisito, o sea, delante de los cardenales, y se lo dice al mundo. Sí, Javier. Es que me alegro mucho que diga mi compañera esto, porque yo lo que he admirado en estos años, en estos 8 años de Benedicto, es su elegancia. Y no me refiero a la elegancia externa, que entiende la superficialidad de la sociedad, sino a la elegancia que es fruto del trato con su conciencia. Es una persona cortés, con mucha cortesía. Yo estoy de acuerdo contigo, no ha tenido ningún miedo, ningún empacho en presentar las verdades, los fundamentos de la vida cristiana, del dogma católico, pero lo ha hecho siguiendo aquella famosa frase de Juan Pablo II, proponer, no imponer. Pero ha dicho las mismas verdades que Juan Pablo II, las mismas verdades que Juan Pablo I en su mes del año 78, las mismas verdades que Pablo VI, las mismas que Juan XXIII. Es una persona muy cortés, muy elegante en sus formas, pero que no ha tenido miedo a ningún tipo de redacción. Siguiendo de ese hilo que proponéis bueno, que me parece que viene a cuento en su libro Jesús de Nazaret, escrito como Ratzinger, no como Benedicto XVI. O sea, es el primer papa que escribe no como papa, sino, digamos, a título personal, por decirlo de alguna manera. Lo escribe además como un resultado de sus reflexiones y no lo considera un acto de magisterio. Es decir, el papa dice esto y esto es lo que hay que... Y tiene gracia porque me ha recordado estas palabras que en ese epílogo de ese libro dice, ¿no? Como diciendo que cada cual es libre de contradecirle, dice, solo pido a los lectores y lectoras una disposición de simpatía sin la cual no puede haber comprensión alguna. ¿No? Me parecía que podía subrayar esa idea que estabas comentando, Javier, pero yo quería también volver a ese, porque me parece que tiene mucha fuerza y a más de uno le ha dejado bloqueado ese corte, ese parece punto y aparte de Juan Pablo II y Benedicto XVI, con la idea de, oye, que en la Iglesia hay libertad para que cada uno haga un poco lo que le parezca en conciencia, incluso un papa va y se desmarca. Bueno, pero esa idea puede que venga de fuera, porque el que vive desde dentro eso lo constata. O sea, al que se le impongan las cosas estaría realmente
equivocando el que le impone, desde luego. Y eso, desde dentro, es así, hay libertad absoluta. Y este hombre lo ha demostrado desde el principio, sumamente inteligente, y su decisión, siendo tan inteligente, a mí no me sorprende para nada, ¿no? Muy medida además y muy bien comunicada, porque maneja muy bien la comunicación. Y como habéis dicho antes, ¿no? Sin ninguna filtración ni nada. Claro, desde fuera se podrán decir muchas cosas, pero hay que estar desde dentro, ¿no? Viendo cómo es. Y esas críticas vienen de fuera. El reto ahora, yo creo, que otra vez de nuevo el mundo pone sus ojos en Roma. Ocurrió cuando murió Juan Pablo II, que fue una cobertura mediática impresionante, líderes de todo el mundo allí se dieron cita, y de nuevo otra vez el mundo ahí pone sus ojos. La Iglesia tiene un reto otra vez de comunicar bien las cosas y de ver que lo que está sucediendo es bueno para el mundo, y lógicamente es la Iglesia la que está ahí, ¿no? Ratzinger sabe lo que hace, desde luego. Hay una cosa que está clarísimo, que es a lo largo de la historia del papado de Benedicto XVI, no ha tenido ningún problema en responder a todas las preguntas que se le han planteado, preguntas duras, difíciles, desde luego, sobre los abusos sexuales, sobre la crisis de fe, sobre los documentos filtrados. Ha concedido incluso entrevistas. El primer papa que concedió una entrevista, Peter Sewall, está recogido en Luz del Mundo, un libro que desde luego merece la pena, me parece, ser leído. Sin embargo, también en esa, bueno, en ese desarrollar del Papa se dice en esa declaración que hizo este lunes, habla de la crisis que tambalea, de la fe que tambalea en la Iglesia. O sea, no se va diciendo, oye, las cosas van fenomenal, sino dice, aquí hay un problema serio de fe, aquí los cimientos de la fe están temblando y para esto también hace falta vigor. Es decir, el Papa siempre ha dicho las cosas como son y reconoce que hay un problema de fe. Es que es providencial, perdona, que es providencial el hecho de que Benedicto XVI se marcha dejándonos el regalo del año de la fe. Es una cosa que dices, yo creo que quizás cuando él inaugura el año de la fe no tiene pensado que no va a terminar él clausurando. Esto no lo sabremos, no lo sé, ¿no? Pero en cualquier caso, efectivamente, él se marcha diciendo hay problemas en la fe dentro de la Iglesia, pero estamos en el año de la fe, o sea que nos coloca en el camino del año de la fe, que es rezar y valorar nuestra fe. Yo creo que ahí deja como el marco de lo que tiene que ser, ¿no? Y lo que decíamos antes, ¿no? Es desvincular un poco de la persona y lo que es la Iglesia y que es de Dios, ¿no? O sea, que en el fondo efectivamente es providencial que haya sido en el año de la fe, ¿no? Para decir, bueno, es que esto quien lo saca Digamos adelante... que pues, se podría señalar como el problema neurálgico. Él dice, antes me he despistado porque quería decir las palabras exactas, dice, sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe. Yo creo que la fe no es el tema neurálgico, no hay problema de fe en la Iglesia. Es un mundo, como él reconoce, que efectivamente sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, que afecta a la fe y a la vida cristiana. Sí. Pero el origen no es la fe del problema. Esta mañana he ido a un gran rotativo nacional, no digo su nombre, donde dice, Papa Benedicto XVI no ha logrado frenar la deserción religiosa en la vida católica, en la Iglesia católica, no ha logrado frenar la secularización. Y a continuación hay un comentario muy bonito, lo he colocado yo. Dicen, no, el problema no es el Papa, el problema no es la Iglesia. El problema es de una Europa que era una gran daga en el corazón de Juan Pablo II cuando no quiso hacer referencia a la vida cristiana en su Constitución, y es una gran daga en el corazón del Papa Benedicto XVI, que ha visto cómo poco a poco Europa y Alemania, y incluso la ciudad donde él nació, se ha ido secularizando totalmente. Entonces él ve esa situación y la enmarca en el momento en que anuncia su renuncia. El problema, yo estoy con Juan Carlos, con el vicario episcopal, el problema no es de fe. El problema es de una Europa que se está desvistiendo de aquello que le ha dado textura y fuerza. Pero fíjate, sorprende también esta cuestión porque la que, digamos, se está derritiendo en cuestiones de fe, en cuestiones de religiosidad, es Europa, porque lo cierto es que, lo dicen los datos, la Iglesia Católica no ha tenido más fieles, o sea, hoy no ha tenido nunca más fieles que hoy en día, y nunca ha tenido la extensión que hoy tiene. En concreto hay más de 1.200 millones de católicos. También es verdad que el Papa lo decía tal cual en una de sus entrevistas, como siempre diciendo las cosas, bueno, como son, dice, hay muchos fuera
de la Iglesia que parecen estar dentro y hay muchos dentro que parecen estar fuera. Palabras de Benedicto XVI. Y dice, dentro y fuera, misteriosamente entretejidos. Bueno, eso también da que pensar, ¿no? O sea, digo que hace una autocrítica valiente y mira los problemas como son. En Introducción al Cristianismo dice que cuando un creyente tiene dudas de fe, que sepa que en ese momento hay un ateo que está planteando el tema de la fe. Es decir, el Papa continuamente está en este diálogo fe-cultura y desde ahí, precisamente para eso hace falta ese vigor, para seguir anunciando el Evangelio desde ahí. Y luego, como colofón a esto que decís, el Papa mismo dice, no se trata tanto como de los que no tienen fe la tengan, como que de los que tienen fe sean mejores. Bueno, pero por eso habla todo el tiempo de la nueva evangelización, ¿no? Y estamos en ese momento de recristianizar, ¿no? Europa, que efectivamente, yo creo que cuando hablamos, ¿no? Si crisis de fe o no, yo creo que el problema es como el vacío de Dios que se está generando, ¿no? en sitios que siempre han sido cristianos, ¿no? Y católicos, y ese a lo mejor pienso que puede ser el problema que más destaca y también el más peligroso, porque al fin y al cabo pues los casos de pederastia se pone un remedio, ¿no? Batilix se pone un remedio, pero este es el que hay que combatir de verdad, ¿no? Porque es el problema, yo creo que más de fondo. Hemos hablado en esta mesa de muchas cosas. Algunos en esta mesa y fuera dicen que pues el Papa se ha ido, se ha bajado de la cruz. Lo cierto es que es, digamos, un derecho, o está previsto por el derecho canónico, en su artículo concreto 332. Se lo contamos. Papa Benedetto. Joseph Ratzinger fue elegido papa el 20 de abril de 2005 a los 78 años de edad. Su decisión de dimitir es poco habitual en la Iglesia, aunque está permitida. El derecho canónico, en el canon 332, dice que si el romano pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no que sea aceptada por nadie. En la historia de la Iglesia han sido pocos los casos de dimisión de un pontífice. Uno de los más célebres fue el de otro Benedicto, Benedicto IX, elegido en 1032. En 1294, Celestino V, conocido como el Papa Angélico, renunció al declararse sin experiencia en el manejo de los asuntos de la Iglesia, solo 5 meses después de ser elegido con 80 años. El último papa que renunció fue Gregorio XII, que se retiró en 1415, 2 años antes de su muerte. El antecesor de Benedicto XVI, Juan Pablo II, no dejó el bastón de San Pedro hasta el día de su muerte, a pesar de sufrir importantes achaques de salud. Joseph Ratzinger, de 85 años, padece importantes problemas en su cuadro clínico: hipertensión, problemas de corazón, cardiovasculares, también sufrió un ictus. En los últimos meses, siempre por motivos de salud, ha disminuido sus compromisos públicos, sus viajes y sus audiencias. Tras una dimisión no existe una hoja de ruta establecida para el relevo, así que hasta el próximo 28 es la máxima autoridad de la Iglesia. Será entonces cuando se reúna el cónclave para elegir al futuro Papa. Me ha emocionado, primero porque, claro, cuando uno tiene cariño a una persona, pues, claro, tiene que tener cariño a esa persona, pero también comprender por qué él ha dicho que renuncia al servicio que ha estado haciendo hasta ahora como sucesor de Pedro. Él ha dado todo lo que ha podido por la Iglesia y ha llegado un momento en que ya se encuentra débil. Ha vivido con esa intensidad su entrega y al mismo tiempo ahora sabe que ya ha llegado el momento en el que debe renunciar y lo hace con la misma disposición, con la misma que aceptó ser Papa. Por tanto, yo quiero decir gracias, Señor, porque nos has dado a este gran Papa. Ya no está ya como para dirigir semejante organismo. Me parece muy bien. Y si no puede, que vaya otro que pueda. Hay tantos que tendrían que hacer lo mismo y que no lo hacen, que ha sido un ejemplo. A la expectativa de lo que va a ser, porque es que como ha sido tan sorprendente no sabemos lo que va a pasar. Es un gran hombre y ha hecho todo lo mejor que ha podido y mucho y mucho y mucho. Bueno, pues lo cierto es que en el libro Luz del Mundo, el Papa Benedicto XVI, en una de esas preguntas que le hace el periodista Peter Sewell, dice, la pregunta es, no quiso ser obispo, no quiso ser prefecto para la doctrina de la fe, no quiso ser papa, y el
¿no? Le pregunta cómo lleva eso uno de estar toda su vida, digamos, yendo en principio contra su voluntad o contra sus propios planes, ¿no? Le explica, pues muy bonito cómo pues, no sé, se adapta a la voluntad de Dios y demás. Y pensaba yo, después de todo esto que hemos escuchado de las reacciones de nuestro arzobispo y de la gente pues, de la calle, decía, no sé si esta manera de acabar del Papa él la había previsto, teniendo en cuenta que él ya había dicho que lo que más le gustaría era dedicarse a estudiar. O sea, él cuando Juan Pablo II él cumple los 75 años, va a ofrecer su dimisión, Juan Pablo II le dice, déjalo, que te quiero conmigo y que de vacaciones no te vas a ir, ¿no? Entonces, de alguna manera, él renuncia a ese deseo de seguir estudiando, de seguir escribiendo, y ahora dice, bueno, pues que se retira a rezar, a orar en clausura. No es que se vaya a convertir en un monje de clausura, obviamente, pero que se va a dedicar a la oración. Eso lo ha dicho el propio Santo Padre. Y la verdad es que yo pensaba, pues igual es que ni siquiera va a terminar en esa línea como él había deseado. Rafa, no sé cómo lo ves. Vuelve a hacer otra renuncia. No vuelve a Alemania, no vuelve a estar, quería ir con su hermano, no podrá ir a tocar el piano como él hubiera deseado, ni estar tranquilamente. O sea, vuelve a renunciar a, bueno, igual no sé, a unos deseos humanos y renuncia a terminar igual un pontificado como fue el de Juan Pablo II, con todo honor y gloria. O sea, va a retirarse y dice que pues, será parte del mundo y que se olviden de él, ¿no? Como quien dice. Que no se olvidarán de él, desde luego. Claro, justo hablando de esto con una amiga, o con la pena lógica que teníamos por la noticia y un poco conmocionadas, me decía, pues mira qué suerte que vamos a tener a Benedicto XVI rezando hasta que se muera por nosotros y por la Iglesia, y luego un nuevo Papa que va a ser el que Dios quiera y que lo hará también muy bien. El Papa Juan Pablo II, cuando estaba en aquellas horas decisivas, las últimas de su vida, le preguntaron al Papa, a Ratzinger, sobre qué le parecía esas horas de cruz. Y el Papa Juan Pablo II previamente había respondido aquello de la Iglesia no solamente se dirige con los pies. Pero claro, yo hoy me acordaba de que el Papa Juan Pablo II era un atleta y estamos ante un Papa que es un hombre de cabeza, intelectual, que piensa mucho las cosas. Y entonces yo veo las dos cosas totalmente compatibles. Yo sí que, volviendo un poco al tema del año de la fe de antes, yo estoy convencido que todo esto estaba pensado, más o menos van trascendiendo cosas desde hace un año por el Papa Benedicto, después de su viaje a México, de su viaje a Cuba, pero creo que nos ha dejado un gran regalo con motivo del año de la fe, para dar testimonio a los católicos en estos tiempos y para volver a lo que ha dicho Juan Carlos, al misterio petrino. Primero, hay que conocer más a Jesús. Segundo, hay que tener un encuentro con él. Y en tercer lugar, hay que dar testimonio de él. Parece como un testimonio o testamento espiritual del Papa Benedicto XVI antes de marcharse, con los pies en la tierra, pero con la cabeza en la cruz. Antes de seguir, tengo que rectificar, porque he tenido un error en la primera parte del programa. He dicho que había 1.200 millones, y no, esos son en 2 continentes, que son 2.100 en total millones de católicos en el mundo. Esto es una cifra que me parece que hay que decirlo, me han corregido en la publicidad todos los contertulios, y digo, por supuesto hay que rectificar, se rectifica sin ningún problema. Pero hablando a ese año de la fe, un matiz, algo que subrayar, que quizá no se ha dicho nada, pero se ha dicho poco estos días, y es que el Papa, en toda la vida de Ratzinger y luego como Papa Benedicto XVI, siempre ha utilizado la razón, la fe ligada a la razón. De hecho, ¿no? Fides et Ratio, aquella encíclica y demás, ¿era una encíclica o era una Fides et Ratio? ¿O era una Juan Pablo II? Sí. Allí ya se iba gestando la importancia de no ser católico, no ser porque sí, porque me lo dijo mi abuela y se cree en mi pueblo y entonces pues se tocan las campanas y uno tiene tradición, sino que siempre ha recalcado, ha subrayado la importancia de la razón. Es decir, que aquí, pues, dice tontito los justos, ¿no? Utilizar la cabeza, digo yo. No, pues él siempre ama, siempre, la Iglesia, ¿no? Son compatibles las dos, son dos alas del mismo ser, la fe y la razón. Sus discursos en Ratisbona, por ejemplo, ha hablado también en París, en la Sorbona, parece que fue, siempre diálogo abierto con la ciencia, y detrás de la ciencia él veía a Dios, ¿no? También esto que apuntabais del año de la fe, yo quiero destacar y al hilo de lo que dices, ¿no? La importancia, y él no sé dónde lo he leído hoy, del Concilio Vaticano II, que está por hacer, dice él, está por acabar, está por continuar, está por desarrollarse, que fue en su día muy mal interpretado y que tanto a veces mal ha hecho esa mala interpretación, ¿no?
no sé si le aconsejaba a los sacerdotes de, sí, a los sacerdotes de Roma. ¿no? Sí. Y cumplimos 50 años del Concilio Vaticano II, el cual está absolutamente desconocido, poco estudiado, digo, por la inmensa mayoría de la humanidad, por decirlo así, ¿no? Y ahí el Papa estuvo ahí, trabajó ahí, y quiere, bueno, que en este año de la fe sigamos descubriendo todo el lujo que supuso el Concilio Vaticano II, ¿no? Bueno, ¿ibais a decir Sí, algo? yo iba a decir algo. Perdóname, Sí, 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 Sofía. sí, Perdón. Es que ya... Nada, que quería recordar cómo en la misa de gloria por Juan Pablo II, entonces el cardenal Ratzinger acabó diciendo: bendíganos, Santo Padre, desde una ventana del cielo, bendíganos y cuídenos. Y entonces yo ahora digo, bueno, pues Juan Pablo II desde una ventana del cielo nos bendice, pero Benedicto XVI nos va a rezar muchísimo, y bueno, pues que la Iglesia ha estado y estará en muy buenas manos, ¿no? Yo eso de la ventana del cielo, viendo a Juan Pablo II y ahora a Benedicto XVI, que no sé si se lo va a decir nadie, pero yo creo que lo tenemos que decir eso, ¿no? Bendíganos, o sea, bendíganos con sus oraciones, bendíganos, porque es lo que él dice: me voy a retirar a rezar, ¿no? Pues uno desde el cielo y otro desde la tierra. Uno invisible desde el cielo, pero presente en el corazón, en las oraciones, y el otro visible para algunos en la tierra, en un departamento pequeño de un antiguo monasterio de clausura que se ha cerrado en noviembre en los Jardines Vaticanos, pero también igual de presente en el corazón de todos los creyentes. Hablando de la razón, me quedo con una frase muy bonita del Papa Juan Pablo II. La razón sin fe no tiene salvación, y la fe sin razón no tiene humanidad. El periodista suyo, un periodista que le hizo la entrevista en Alemania, le dijo a Quillot: usted es un gran amigo de la razón. Claro. No, y en la fórmula también que usa, me parece perfecta. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, es otra vez fe razón, ¿eh? Él ha pesado las razones y las ha puesto ante el Señor. No es una razón fría que investiga, no, es puesta ante el Señor y es un modelo de discernimiento, dar la mejor respuesta en este momento. Por eso yo creo que evidentemente no tenía planeado. Si reiteradamente ha puesto ante Dios su conciencia, quiere decir que muchas veces, en muchos momentos, se ha vuelto a plantear. Pues es que te iba a decir, eso de que se lo ha ido planteando en los últimos meses. Tenemos uno de los ejemplos, los que siguen muy de cerca a Benedicto XVI, los que han seguido los estudios como Ratzinger, pero luego sobre todo como Papa. Ya lo anunció en esa entrevista que le concedió, como hemos dicho, en Luz del Mundo a Peters igual. Ya dijo que si él, o un Papa en concreto, no era capaz de llevar bien pues su ministerio petrino, que debería abandonar. Pero ya había en los últimos meses gente que ahora ha reconocido algunas pistas. Benedicto XVI ha roto los moldes al anunciar su renuncia. Después del adiós en latín llegaron la sorpresa y la emoción, pero resulta claro que la decisión estaba muy meditada y ya había sido tomada hace tiempo. Algunos gestos durante los últimos meses permiten descubrir cómo Benedicto XVI había sido más consciente de su debilidad física. El 13 de noviembre de 2012, Benedicto XVI visitó la Casa Familia Vivan los Ancianos de la Comunidad de San Egidio en Roma. En su breve discurso manifestó la certeza de saberse anciano. Vengo tra di voi come vescovo di Roma, ma anche come anziano in visita ai suoi coetanei. So per dire che conosco bene le difficoltà, i problemi e i limiti di questa età. El Papa escribió un emotivo mensaje para la 21 Jornada Mundial del Enfermo, que se celebra precisamente el 11 de febrero, día de su renuncia. En él pide a los cristianos que reconozcan a Cristo en el rostro de los enfermos y dijo que ahora se siente especialmente cercano a cada uno de ellos, refiriéndose a los enfermos. La Jornada Mundial del Enfermo se celebra coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Lourdes, una advocación mariana muy querida para Benedicto XVI. Bueno, pues lo cierto que en el comienzo del pontificado algunos veían un papa, el Papa Ratzinger, el Papa Benedicto frío, distante comparado con Juan Pablo II, pero
no sé yo, me parece que al final del pontificado de ambos, pues lo cierto es que no tiene pinta de muy lejano, pero vamos, no sé si... Pero ahí de nuevo tenemos una imagen que se da desde el exterior, que desde la elección como papa se dijo que fíjate, y nadie lo conoce. Y muchos ahora hablan de Benedicto XVI, y algunos le han criticado, y les dices, vamos a ver, ¿cuántas encíclicas te has leído? ¿Cuántos documentos? ¿Cuántas catequesis? No, ninguno. Y pues nada, pues muy bien, opina, te dejaré opinar todo lo que quieras, pero es como si yo me pongo a hablar de rugby, no tengo ni idea, pues muy bien, uno que sepa de rugby me dirá, mira, majo, pues vete a tu casa, ¿no? Bueno, pues el reto, insisto, es aprovechar esta oportunidad. Benedicto ha cambiado muchísimo la imagen que él tenía y ha demostrado con sus palabras y sus hechos aquello que no era cierto, ¿no? Y ahora de nuevo tenemos una oportunidad de testimoniar esta grandeza que es la Iglesia y la fe. Yo creo que es muy significativo que se murió Juan Pablo II y todo el mundo, pues ya, bueno, los que queríamos ir a la JMJ de Colonia ya estábamos apuntados y estábamos con la ilusión, pues algunos de ver por primera vez a Juan Pablo II, otros de volver a verle, y de repente, pues yo por lo menos sí que me quedé un poco con la pena de, ¿y ahora quién será? Y claro, desde que salió Benedicto XVI hasta Colonia tampoco pasaron muchos meses, pero que al final estábamos ahí, pues 1,5 millones de jóvenes, que estábamos con el Papa y que se vio que daba un poco igual si era Juan Pablo II, si era Benedicto XVI. Y pensando en plan, bueno, ahora va a pasar un poco lo mismo este año, ¿no? Porque tenemos la JMJ de Brasil también, pues a escasos meses de que salga nuevo Papa, y es que vamos a seguir estando ahí, o sea Benedicto XVI, Juan Pablo II, el nuevo Papa, porque al final, lo que decíamos antes un poco de vamos a volver a las raíces, qué significa el pontificado del ministerio petrino y qué significa la figura del Papa y a quién estamos siguiendo. Bueno, pues os voy a pedir a los 6 un ejercicio de concentración absoluta, porque el tiempo se va, y os voy a, mientras voy introduciendo esto, para que penséis en el legado, qué subrayaríais del legado de Benedicto XVI, porque lo cierto es que cuando comenzó su misa, vamos a decir que se llama misa, ¿cómo es?, de inicio de pontificado, más o menos, creo que es correcto así, él dijo, mi verdadero programa de gobierno es no hacer mi voluntad, no seguir mis propias ideas, sino la voluntad de ponerme junto con toda la Iglesia a la escucha de la palabra y de la voluntad del Señor y dejarme conducir por Él, de tal modo que sea Él mismo quien conduzca a la Iglesia en esta hora de nuestra historia. Eso dijo al comienzo, ahora se marcha. Si os pidiera, sois casi todos periodistas, y los demás hacéis homilías y estáis súper acostumbrados a dar ideas en cápsulas, ¿qué subrayaríais de estos años de Benedicto XVI? María. Yo que he abierto un camino hacia la figura de Jesucristo, por sus libros como Ratzinger, te he quitado la idea creo, y luego por las encíclicas, ¿no? O sea, sobre todo por esa primera en la que nos habla de Dios es amor, ¿no? Que nos aporta una perspectiva muy cercana de Dios. Yo lo siento lo mismo. Los 3 tomos, la vida de Jesús de Nazaret. La formulación del misterio de Jesús, desde la fe, explicada teológicamente, y la afectividad, la manera que se traduce de su relación con el Señor. Yo me quedo con eso. Rafa. Yo también, no. Bueno, más o menos, ¿no? Lo que ha dicho también Javier antes, ¿no? Ha sido un papa, es un papa sumamente inteligente, intelectual. Ese es el legado que va a dejar. Habrá que tener tiempo para digerir todo lo que nos ha dejado. Y yo creo que ha puesto a la Iglesia como al inicio de este siglo XXI, ha encarrilado a las puertas de este siglo XXI que comienza, de este tiempo de crisis que vivimos, y que los cristianos tienen que ser sal y luz del mundo. Y él quiere que así sea, ¿no? La gente joven, las familias, los sacerdotes, que de nuevo pues Europa vuelva a resurgir de aquello que fue, y el Papa pues ha estado a la cabeza estos años, y ahora vendrá igual posiblemente un pontificado más largo, posiblemente, no se sabe, y tendremos que continuar adelante, ¿no? Pero gracias simplemente a él. Yo voy a copiar un tuit que leí el lunes y que me parece que lo expresaba muy bien, que decía que Juan Pablo II despertó las conciencias y que Benedicto XVI las ha formado. Un poco en la línea de lo que también ellos han dicho de todo su trabajo, todas sus homilías y todas las palabras que nos ha dirigido, bueno, yo lo digo como joven pues en las JMJ que he podido escucharle, que no ha rebajado para nada el mensaje, que no solo estábamos ahí para pasarlo bien, para reunirnos muchísima gente, sino que hemos escuchado sus palabras y ha estado ahí también dándonos formación, aunque a veces resultara duro lo que tenía que decir o más exigente. Sofía. Un gigante de la humildad. Entonces,
vemos como para él Jesús de Nazaret, la Iglesia, son para servir, para estar en las necesidades de todos los que tenemos alrededor. Entonces, esto es lo que yo creo que nos deja Benedicto XVI, pero me vas a permitir hacer un inciso también en... Gracias. ¿Cómo darle las gracias a él? ¿No? Entonces dices, qué suerte tenemos los cristianos con la comunión de los santos, porque sabemos que es como si lo tuviéramos aquí sentado con nosotros, ¿no? Es decir, yo puedo estar al lado de Benedicto XVI ahora y cuando él esté en un convento rezando, diciéndole gracias, 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 por medio de la oración. Javier. Bueno, pues yo, el legado que nos deja es una iglesia transparente, muy transparente, con muchos conflictos que nos han sacudido, que no los nombro, con una profundidad moral y doctrinal que yo la quisiera para mí. Yo soy muy superficial y el Papa es tremendamente profundo. Pero sobre todo a mí, como párroco, me ha dejado unas ansias de evangelización grandísimas. Si él a sus 85 años dice que no puede, pues un párroco está en la obligación moral, y un vicario y vosotros, periodistas, en esa obligación moral que nos ha dejado el Papa Benedicto XVI como legado. Ansias de evangelización, con dos presupuestos. Una relectura evangélica del Concilio Vaticano II, sin ser sectarios, porque eso ha hecho muchísimo daño, y sobre todo con algo que para mí me supone una gran caricia y casi me emociona al pronunciar el Papa de Benedicto XVI. Las cosas hay que decirlas con dulzura, sin imponerlas, suavemente y, eso sí, con un profundo amor a la Iglesia. Arriba, Dios, en el centro, Cristo, y la fuerza del Espíritu. Pero me quedo con eso, transparencia, que es lo que más sufrimiento le ha traído al Papa Benedicto XVI. Y lo digo de todo corazón. Bueno, pues esto es parte del legado que aquí los contertulios esta noche apuestan por subrayar de esos tiempos. Lo cierto es que hay que reconocer que hablar de estos temas en televisión, pues en el siglo XXI no se lleva. O sea, soy consciente, soy la presentadora del programa y es cierto, estamos aquí hablando de comunión de los santos y si usted está al otro lado de la pantalla, pues probablemente esté sucediendo una especie de milagro que nos siga viendo, porque es que lo cierto es que ¿quién habla hoy pues de estas cosas en televisión? Esto es así, pero es que estamos hablando del Papa y de la Iglesia y esto es lo que sucede. Hablando de la comunión de los santos, para quien no sepa lo que es probable que viendo este vídeo del Santo Padre Benedicto XVI uno entienda mejor qué es eso de la comunión de los santos. Io sono molto grato per la vostra preghiera che ho sentito, ho detto mercoledì quasi fisicamente, anche se mi ritiro adesso, in preghiera sono sempre vicino a tutti voi e sono sicuro che anche voi sarete vicini a me, anche se per il mondo rimango nascosto. Bueno, pues ese es el mensaje del Papa, muy sereno. Lo cierto es que en las últimas ceremonias en la Basílica de San Pedro, la última fue la del miércoles de ceniza, en esa imposición de la ceniza estaba emocionado su secretario, muy serios los obispos, los cardenales, se veían imágenes, bueno, pues de la gente conteniendo la emoción, pero de alguna manera el Santo Padre ya lo ha dicho, ha sentido muy cerca a las personas pues que estando a muchos kilómetros quizá pues le han estado apoyando. Para terminar y por dar cabida también a un último mensaje, os pido a los 6 también, y ya sí que será el último mensaje, es ¿qué le diríais a alguien que no... O sea, que este tema no lee, o sea, que Benedicto XVI que muy bien, pero ¿qué más da? ¿No? O sea, que trata este tema un poco como, pues muy bien, ya está, pasamos la página del periódico y ya está, ¿no? Pues la Iglesia en el fondo, si sois vosotros 6 que estáis ahí y pocos más, ¿no? O sea, esto tampoco interesa tanto y es verdad que hay mucha gente que lo va a criticar, mucha gente que criticará, digamos, al nuevo Papa. ¿Qué mensaje daríais, digamos, al no católico, al no creyente, al que está igual poniéndonos verde detrás de la pantalla? María. Pues empiezo yo. Venga. Que en este contexto social y político que nos encontramos necesitamos gente como Benedicto XVI, gente que hable poco y que escuche mucho. Se decía del Papa Benedicto XVI que le gustaba estar mucho con los libros y poco con las personas. No, al Papa Benedicto XVI lo que le gustaba era mucho escuchar a las personas. Me quedo con eso. Sofía. Bueno, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI se han empeñado
en que las personas sepamos todo lo que Dios nos quiere. Sabiendo eso, las personas somos capaces de hacer frente a casi todo lo que nos venga. Pues yo les diría que se atrevieran a leer algo del Papa, porque hay párrafos suyos que tocan directamente el corazón de las personas, tiene esa capacidad especial, y que por lo menos que lo intenten, que no se cierren en banda. Bueno, pues ya que yo no he podido decir nada antes de la recomendación, como periodista yo recomiendo ese libro de Luz del Mundo, de un periodista que le pregunta a Benedicto XVI sobre todas las cuestiones, digamos, más horribles que puedan, no sé, a uno parecerle, a horribles a uno que esté a favor, se supone, pues el Papa responde tranquilamente y abiertamente. Yo recomiendo ese libro. ¿Aceptas? Sí. Vale, menos mal. Rafa. Bueno, hechos, no palabras, documentación, información y luego que se acerque a la realidad de las cosas y va a encontrar pues ahí la verdadera Iglesia, desde luego, como lo ha hecho Benedicto. Juan Carlos. Yo diría que la fe genera un tipo de personas así, un perfil cumbre en la humanidad y que eso es una bendición para todos, con o sin fe. María. Yo me uno un poco a lo de Lucía, ¿no? O sea, haría una invitación a leer, ¿no? Porque hay muchos, a veces se piensa que es verdad que Benedicto XVI habla fundamentalmente de Dios, ¿no? Pero habla de muchos otros temas que sirven para la vida de todos, cristianos, no cristianos, católicos, no católicos, ¿no? Entonces, si uno bucea un poco, encuentra mensajes que son excepcionales. Bueno, pues estos son los mensajes de los que están aquí en esta mesa para, digamos, los que no estén a favor. Gracias por haber estado con nosotros, por habernos ayudado a profundizar un poco más en la persona de Benedicto XVI, en su pontificado en estos años. Gracias de verdad por habernos aportado vuestro granito de arena, que es, yo quitaría el hito, o sea, bastante bien. Alguno igual se pregunta por qué no hemos hablado sobre los cardenales, los posibles. ¿Quién va a ser el segundo papa? Pues es que resulta que nada, que al parecer ya hemos hablado antes que esto como es cuestión del Espíritu Santo y que nunca se acierta, no se acertó con Juan Pablo II, no se acertó con Juan Pablo I, con Pablo VI y demás, pues nada, hemos pensado que era mejor darle otro enfoque, pero esto será en cuestión de tiempo, hablaremos en este programa sobre el nuevo papa, eso está clarísimo. Lo que sí que dejamos para la cuestión periodística que les ofrecemos a ustedes para su reflexión es un personaje de semejante talla intelectual que se va pues dando las gracias y pidiendo perdón. Para creyente o no creyente, desde luego esto da mucho que pensar. Volveremos en 7 días aquí en Contraste. Hasta entonces.